Bienvenidas y bienvenidos a Biblia y Academia. Hoy nos sumergimos en una figura que todos creen conocer, Juan el Bautista. Pero vamos a dejar de lado la imagen tradicional, la del hombre que solo preparó el camino. Exacto, porque esa es la versión de la historia, digamos, escrita por los vencedores teológicos. Hoy haremos una investigación histórica para separar al hombre del mito, y vamos a descubrir a una figura tan potente, tan influyente, que la tradición cristiana tuvo que, de cierta forma, neutralizarla, para que su propia historia pudiera brillar. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en todo este análisis. Porque la imagen que nos llegó está, como decías María, completamente moldeada por intereses teológicos que vinieron mucho después. Es una figura que parece existir solo para señalar a alguien más. Nuestro trabajo hoy es casi detectivesco. Vamos a usar las herramientas de la crítica histórica para reconstruir un perfil que se base en la evidencia, no en la fe o en la doctrina posterior. Esta cita del académico Knut Backhaus, para mí, lo resume todo a la perfección. El Juan Bautista de la tradición es un anacronismo. Lo ponen en un escenario teológico que fue construido décadas, si no siglos, después de su muerte. Totalmente. Su identidad histórica, su propio mensaje, la fuerza de su movimiento, todo fue reinterpretado para que encajara en una narrativa centrada en Cristo. Así que nuestra tarea, como arqueólogos del texto, es excavar bajo todas esas capas de pintura para encontrar al hombre real que está debajo. Muy bien, entremos en materia. Este es nuestro plan de investigación. Primero, vamos a analizar por qué las fuentes que tenemos son, problemáticas. Después exploraremos la idea, bastante provocadora, de que existió una rivalidad intensa entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Luego, reconstruiremos su perfil real, conectándolo con la comunidad de Qumran. Y finalmente, veremos la verdadera razón de su muerte, que tiene mucho más que ver con política que con un drama familiar. Exacto. El primer paso en cualquier investigación seria es evaluar las fuentes. Y en el caso de Juan, es fundamental entender que no todas tienen el mismo valor histórico. Hay que entender sus sesgos para poder, limpiar la lente. Aquí tenemos una especie de jerarquía de fiabilidad. Las fuentes más antiguas, como el Evangelio de Marcos y la famosa fuente Q, son las más valiosas para el historiador. En ellas, Juan es un profeta apocalíptico independiente que anuncia un juicio inminente. Y en el otro lado tenemos fuentes con agendas muy claras. El Evangelio de Juan, que es el más tardío, tiene una preocupación teológica casi obsesiva por subordinar a Juan a Jesús. Y luego está Flavio Josefo, nuestro historiador judío romano. Al escribir para una audiencia romana, él sistemáticamente le baja el tono a cualquier elemento revolucionario o apocalíptico para presentar un judaísmo más civilizado, más aceptable para Roma. Y para navegar en estas aguas, los historiadores usamos un kit de herramientas. Un criterio clave es el de disimilitud o dificultad. Si un relato era vergonzoso para la iglesia primitiva, es muy poco probable que lo inventaran. El bautismo de Jesús por Juan es el ejemplo perfecto. Implicaba una subordinación de Jesús a Juan, un detalle tan incómodo que tiene que ser histórico. Y el otro es el de atestación múltiple. Si un dato, un motivo aparece en fuentes que son independientes entre sí, por ejemplo en Marcos, en la fuente Q y en Josefo, podemos estar bastante seguros de que estamos ante un núcleo histórico sólido. Es como tener tres testigos que no se conocen y cuentan la misma historia. Muy bien, avancemos ahora a una de las pistas más fascinantes y que, la verdad, lo cambia todo. La idea de que la relación entre los movimientos de Juan y Jesús no fue una transición pacífica, de precursor a Mesías, sino una competencia real, una rivalidad que los propios textos del Nuevo Testamento intentan disimular, pero cuyas huellas están por todas partes si se sabe dónde buscar. Académicos como Marcus Borg, entre otros, han desarrollado lo que se llama la hipótesis de la competencia. La idea es que el movimiento de Juan no se disolvió pacíficamente para integrarse en el de Jesús. Al contrario, continuó como un grupo independiente y en muchos casos rival. Y esto es clave, porque significa que los evangelios no están solo contando una historia del pasado, están participando activamente en una polémica de su presente. Están argumentando teológicamente la superioridad de Jesús frente a las afirmaciones de los seguidores de Juan, que seguían activos y eran una competencia real. El Sitz im Leben, el contexto vital de estos textos, es la polémica. Y la evidencia es contundente. Miremos el Evangelio de Juan. Su insistencia casi neurótica en que Juan no era la luz y que vino a dar testimonio de la luz solo tiene sentido si estaba respondiendo a un grupo que afirmaba que Juan sí era la luz. Exacto. Luego, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, décadas después de la muerte de Juan y Jesús,
Pablo llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de discípulos que solo conocen el bautismo de Juan, no saben nada de Jesús ni del Espíritu Santo. Esto demuestra que el movimiento bautista sobrevivió de forma independiente y se expandió geográficamente. Y finalmente, el eco más tardío, el mandeísmo, una religión que sobrevive hasta hoy en Irak e Irán y que venera a Juan como el verdadero profeta, mientras que considera a Jesús un falso profeta o un mago. Es el fósil viviente de esa antigua rivalidad. Si reconstruimos la línea de tiempo, la narrativa tradicional se desmorona. Primero, Juan es la figura dominante, un profeta establecido con un seguimiento masivo. Segundo, Jesús acude a él y es bautizado, un acto que, históricamente, implica discipulado o, como mínimo, sumisión a la autoridad de Juan. Tercero, el Evangelio de Juan, a pesar de su agenda, admite que durante un tiempo sus ministerios fueron paralelos y compitieron por seguidores. Y el golpe de gracia para mí es la duda de Juan desde la prisión. Manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Si Juan hubiera tenido esa gran revelación divina en el Jordán, como nos cuentan los evangelios teológicos, esa pregunta no tendría ningún sentido. Históricamente, todo apunta a que Juan murió sin haber pasado la antorcha. Entonces, si Juan no era solo un simple precursor, ¿quién era en realidad? Para construir su perfil, nuestra investigación nos lleva a un lugar muy concreto en el desierto de Judea, la comunidad de Qumrán, el grupo que nos legó los famosos rollos del Mar Muerto. La conexión es innegable. Las similitudes son realmente asombrosas. Ambos están en el desierto de Judea. Ambos tienen un rito central de inmersión en agua. Y, lo más revelador, ambos justifican su existencia en el desierto citando exactamente el mismo versículo, Isaías 43, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Esto no puede ser una coincidencia. Y desde la arqueología, esto se refuerza. Conocemos el sitio de Qumrán, conocemos su ubicación cerca del Mar Muerto y del Jordán. Hemos excavado sus mikvaot, sus piscinas de inmersión ritual. Juan operaba en la misma zona geográfica y con una práctica similar. La gran diferencia, claro, es que las inmersiones de Qumrán eran repetidas y para mantener la pureza ritual dentro de la comunidad, mientras que el bautismo de Juan parece haber sido un evento único de conversión. Lo que nos lleva a la pregunta clave. Si probablemente empezó allí, ¿por qué se fue? Y las diferencias nos dan la respuesta. Qumrán era una comunidad cerrada, esotérica, un club exclusivo de los elegidos. Juan, en cambio, era radicalmente público. Su mensaje no era para unirse a una comunidad secreta, sino para todo Israel. Además, Juan se presentaba con una autoridad profética personal que no encajaba en la estructura jerárquica y colectiva de Qumrán. Se veía a sí mismo como una figura escatológica, como el profeta Elías que había regresado, algo que podemos inferir por su vestimenta de pelo de camello y cinturón de cuero, que es una imitación consciente de la descripción de Elías en el segundo libro de Reyes. Exactamente. Y como ese Elías retornado, actuaba como una especie de árbitro alágico supremo. Su condena al matrimonio de Herodes Antipas con Herodías no era solo un juicio moral, era una declaración sobre la halajá, la ley judía, que él consideraba que estaba siendo violada. Estaba legislando en nombre de Dios, una autoridad que iba más allá de lo que la comunidad de Qumrán se habría atrevido a reclamar públicamente. Y esto nos lleva al corazón de su ministerio. Su bautismo no era un simple símbolo de preparación. Marcos 1:4 usa una frase en griego muy precisa. Baptisma metanoias eis piscina martión. Un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. La preposición clave aquí es eis, que implica un resultado. El perdón de los pecados era la consecuencia directa del rito. Era en la práctica un sacramento escatológico. La gente creía que el acto mismo, administrado por ese profeta en ese momento, borraba sus pecados de forma efectiva. Y esto era revolucionario, porque ofrecía un camino de salvación y perdón completamente al margen del sistema de sacrificios del Templo de Jerusalén. Juan se posicionó como un Heilsmittler, un mediador de salvación por derecho propio. Y ser un mediador de salvación alternativo, con un seguimiento masivo en la Palestina del siglo I, bueno, eso te pone en el punto de mira del poder político. Y aquí llegamos a la pieza final de nuestra investigación, su ejecución. Y de nuevo, la historia y la teología nos cuentan dos historias radicalmente diferentes. Como experto en Josefo, este contraste me parece fascinante. El Evangelio de Marcos nos presenta un drama de alcoba, una telenovela de palacio con un rey débil, Herodes Antipas, una esposa vengativa, Herodías, y una promesa imprudente a la bailarina Salomé. Es una gran historia, pero es mala historia. Tiene una función narrativa clara. Exacto. Josefo, por otro lado, ni siquiera menciona el baile de Salomé. Su explicación es fría y puramente política.
Herodes temía que la enorme influencia de Juan sobre las masas pudiera derivar en una sedición, en una revuelta. Para un gobernante títere de Roma como Antipas, un predicador apocalíptico que movilizaba a miles de personas en el desierto era una amenaza existencial. Fue una ejecución preventiva, política de Estado, no un capricho personal. Entonces, si ensamblamos todas las pistas, emerge un nuevo retrato. Juan el Bautista fue un profeta apocalíptico, poderoso e independiente. Probablemente se formó en Qumrán, pero rompió con su elitismo para dirigirse a toda la nación. Se veía a sí mismo, probablemente, como el profeta Elías que regresaba justo antes del fin de los tiempos. Ofrecía un camino radical de salvación, un Heilsmittler que competía directamente con el templo. Y lo más importante, no hay ninguna evidencia histórica sólida que sugiera que se considerara a sí mismo subordinado a Jesús o a cualquier otra figura mesiánica. Y aquí está la genialidad estratégica del cristianismo primitivo. No podían ignorar a una figura tan monumental, sobre todo porque su propio fundador había sido, al menos inicialmente, su discípulo. Así que no lo demonizaron, no, hicieron algo mucho más efectivo. Lo absorbieron, lo cooptaron, lo convirtieron en el prólogo de su propia historia, transformando a un poderoso competidor en el mejor actor de reparto de la narrativa cristiana. Una neutralización brillante. Y esta investigación demuestra lo fácil que es que la historia sea remodelada por la teología, despojando a una figura de su propio mensaje para que sirva una narrativa posterior. Lo que nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras historias complejas e independientes, cuántas otras figuras poderosas yacen enterradas bajo las capas de la tradición que hemos heredado? Gracias por acompañarnos en Biblia y Academia. Siguen estudiando siempre con rigor crítico.